La Casa de las Brujas. El edificio de la colonia Roma en el que habitaron el sufrimiento y varios decesos. Ella operaba a corazón abierto con un solo cuchillo como instrumento quirúrgico. Trasplantaba órganos, extirpaba tumores con sus manos y mantenía con vida a enfermos terminales. Esta bruja, de frente abombada y un ojo velado por una membrana blanca, fue una de las curanderas más famosas de la Ciudad de México. Pachita, como era conocida, esta cirujana psíquica también fue acusada de varios crímenes y señalada como una bruja que solo torturaba a sus pacientes. La chamana, quien realmente se llamaba Bárbara Guerrero, nació en Chihuahua en 1900 y falleció en el 79 en la capital. Pero el rastro de sangre, gritos y dolor que dejó es inolvidable. Algunos creen que salvó más vidas que cualquier cirujano certificado, y que al operar con solo la luz de unas velas y sin ningún tipo de equipo médico, se trataba de una mujer extraordinaria. Otros afirman que se trató de una charlatana, que lo único que logró fue convencer a los otros de que los curaría. Y finalmente, los más supersticiosos aseguran que se trató de una de las brujas más poderosas de la historia. Esta leyenda mexicana también formó parte del aquelarre que se reunía en la Casa de las Brujas. Este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio no solo resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y Orizaba desde hace un siglo, sino de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión construida en 1908 fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Al menos eso narra la ficción de Sergio Pitol, Desfile del Amor, obra en la que el autor rescata algunos hechos, personajes históricos y, por supuesto, la alucinante arquitectura del lugar, para combinarla con su imaginación. La ficción de Pitol convirtió esta edificación de antaño en la cuna de espeluznantes mitos sobre un grupo de brujas que vivían dentro del ecléctico edificio. La razón por la que esta casa parecía estar conformada además de un estilo arquitectónico es porque el Gran Castillo ha sufrido de diversas remodelaciones. En 1942 el reconocido arquitecto mexicano Francisco J. Serrano se encargó de trasladar la corriente de Co a los interiores del edificio. Estas modificaciones convirtieron la Casa de las Brujas en una extraordinaria muestra de arquitectura que desentona con el resto de la colonia Roma, misma que en su mayoría se fue edificando a partir del estilo afrancesado que caracterizó a la época. Además de la combinación de varias tendencias pasadas y relativamente modernas, esta mansión cuenta con diversos palcos, desde los que se puede apreciar el parque frente a ella. Estos balcones pertenecen a los distintos departamentos que ahora se rentan. De hecho, el edificio es uno de los más cotizados y codiciados de la colonia Roma, pues fusiona una fachada de tabiques, clásica de los suburbios ingleses durante la Revolución Industrial, con la irrepetible forma cónica de una de las columnas de su techo. Las ventanas le dan un aire onírico al edificio. Parecería que estas son varios ojos que vigilan al transeúnte. Sin duda alguna, es el techo de dos aguas y, por supuesto, las leyendas alrededor de la mansión lo que creó el horror alrededor de la Casa de las Brujas. Su torre principal es famosa por parecer el mismo sombrero de una bruja, lista para lanzar su hechizo sobre el que se atreve a mirarla. En el libro Vivir en la Roma, escrito por el arquitecto André Tavares, se comprueba que el edificio fue construido por orden de Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia. Los majestuosos acabados de su interior fueron pensados para que el lugar fungiera como un hotel de lujo donde se hospedaron visitantes del extranjero. Eran solo 4 departamentos, todos tenían chimenea y en ese entonces las carretas con caballo ingresaban al recinto por lo que hoy conocemos como la calle de Durango.
La realidad es que el único sufrimiento que se vivió dentro de esta joya arquitectónica fue el que sus inquilinos pasaron cuando el terremoto de 1985 obligó a algunos a abandonar el edificio. Las grietas que afectaron el exterior de la construcción devaluó el inmueble, identificado con el número 56. Sin embargo, la Casa de las Brujas hoy sigue siendo uno de los misterios de la colonia Roma mejor conservados y, por supuesto, una de las reliquias que la misma vegetación resguarda por su grandeza intacta y sus increíbles leyendas. En un conocido programa de radio, cuyo conductor era Juan Ramón Sáenz, una chica de nombre Brenda se comunicó al programa para relatar su experiencia, que había vivido precisamente en este lugar, en la Casa de las Brujas. En la bella casa del Alto de Don Aurelio. Por los años 70 operaba la única caseta telefónica que había en el fuerte, precisamente en el pasillo de entrada del caserón construido por Don Aurelio Ibarra, donde estuvo por muchos años la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La señora Adelita Fierro era la operadora de dicha caseta. Un día, poco antes de cerrar por la noche, doña Adelita sintió la presencia de algo. En esos momentos no se escuchaban ruidos callejeros, y menos aún se veían personas transitar por ahí, a pesar de estar tan magnífica construcción ubicada en el mero centro, en la esquina del cruce de las calles Constitución y Gabriel Leiva. Se asomó a la calle y no vio ni un alma. Regresó a seguir recogiendo sus cosas, pero algo la impulsó a voltear hacia la pila que aún se encuentra en el medio del patio central. La luna iluminaba esa parte, y los grandes ventanales interiores de las salas del poniente. De pronto, apareció la figura de un hombre enfundado en un saco largo de colas hacia atrás, un sombrero tipo bombín, y colgando del cinto, una cadena que probablemente sostenía un reloj de bolsillo, como era costumbre en aquellos tiempos entre personas de buena posición económica. La figura cruzó el patio y se perdió entre las sombras caprichosas. Doña Adela sufrió un ligero sobresalto, y por instantes se quedó petrificada sin tener conciencia del tiempo transcurrido, aunque no era persona que se dejara impresionar por el miedo a las apariciones. Por unos minutos sintió el pánico tan humano hacia lo desconocido. Ella no sabía nada de los dueños del edificio, y le preguntó a Laurita Ibarra las señas del señor que vivió ahí en la sombría construcción, y Laurita le describió a su familiar con algunos detalles, que vivía solo, pero no ahí. La casona la usaba para almacenar los granos que compraba a los campesinos de la región, pero cuando lo atacó una enfermedad grave, lo llevaron a Guadalajara, en donde encontró la muerte y la sepultura. Dicen que su mayor deseo al fallecer era el de ser sepultado aquí en el fuerte. Pues entonces, fue a don Aurelio el que vi aquella noche. Adelita siguió trabajando algunos años más sin que volviera a repetirse el extraño fenómeno. A decir verdad, ella siempre estaba alerta cuidando que nadie, al cerrar, fuera a entrar y quedarse dentro sin que ella se diera cuenta, porque seguía pensando que alguien pudo haberse metido sin que ella lo viera, pero la ropa que portaba el fantasma no era de esa época. El edificio fue adquirido por don Alfonso Torres, rico empresario, para luego rentarlo al patronato pro preparatoria. El patronato logró incorporar la escuela a la UAS y poco a poco fue adaptando las amplias salas para oficinas, aulas, laboratorio, etc. Al construirse un edificio para la preparatoria, uno de los más bellos por su arquitectura, sigue en espera de ser remodelado respetando su estilo arquitectónico y para ser apreciado en todo su esplendor. ¿Seguirá deambulando por ahí don Aurelio, vigilando que su casa se mantenga con orden y limpieza? ¿O en espera que su carruaje esté listo para salir por la puerta que da a la calle Leiva para ir a recorrer los campos y estar al pendiente de las siembras de ajonjolí, cacahuate y algodón? Todo puede pasar.
Mi abuela tenía una enorme casa en el centro de la ciudad. Ella vivía sola, pues mi abuelo había fallecido tiempo atrás. A mí siempre me gustó su casa. Era enorme y no podía esperar a que ella falleciera para quedármela. Sé que suena mal, pero esa era mi intención. Mis abuelos se habían alejado mucho de mis otros familiares, aunque yo desconocía el motivo del porqué. Sin embargo, cuando mi abuelo falleció y mi abuela se quedó sola, yo me acerqué a ella para poder ganarme su confianza y lograr que tal vez me dejara su casa al fallecer. Mi plan funcionó tal y como lo pensé. Cuando mi abuela falleció, fui el único heredero de aquella casa. La única condición que me ponía mi abuela era que jamás debía retirar el armario que tenía pegado en la pared de su cuarto. Era un armario muy antiguo, de esos viejos que se abren con llaves de acero. El armario estaba vacío. A mí no me importaba respetar el deseo de mi abuela, así que lo dejé en su lugar, y por fin logré mudarme a aquella casa. Pasaron varios meses, en total tranquilidad. Cerca de las 3, se empezaron a escuchar rasguños que parecían provenir dentro del armario. No me atreví a abrirlo, pues también escuchaba una especie de quejidos y lamentos. Admito que me daba miedo abrirlo, y que algo saliera dentro de él por la madrugada. Así que lo ignoré, pero los rasguños empezaron a escucharse todos los días dentro del armario, y siempre a las 3 de la madrugada. Un día no pude soportarlo más, y lo abrí. Para mi sorpresa no había nada dentro de él. Pasaron los días, y los rasguños se escuchaban cada vez más fuertes, día tras día. Un día finalmente me cansé, y aunque no tiré el armario, lo saqué de la habitación y lo dejé en el patio trasero de la casa. Esa noche, ya con el armario fuera de la casa, por fin pararon los rasguños. Sin embargo, tuve un sueño en el cual me veía a mí mismo acostado, y de la pared donde estaba el armario salía una enorme mujer como de 2 metros, con un horrible velo negro, que se quedaba ahí parada al lado de mi cama, viéndome. La mujer olía a estiércol, un olor muy desagradable. Hasta que finalmente, con una de sus manos horribles, que parecían de una bestia, me desgarraba el pecho. Yo desperté sudando como loco, y aunque solo fue una horrible pesadilla, el olor a estiércol que había soñado ahora era real, y se podía oler por toda la habitación. Aterrado, al día siguiente, revisé el armario para verificar si tenía algún rasguño en su interior, pero no era así. Así que decidí excavar en aquella pared donde antes estaba el armario. Con ayuda de unos albañiles, tumbamos la pared y encontramos muchos cráneos pequeños como de niños. Pero entre todos los cráneos había uno deforme de color negro, y con lo que parecía ser un hueco en la frente, simulando tal vez un tercer ojo. Eso fue suficiente para abandonar la casa, no sin antes revisar la parte trasera del armario, la parte pegada en la pared, y por fin los encontré. Ahí por fin pude encontrar los rasguños de la mano que me atormentaban cada noche. Pero también se encontraba plasmada la huella de aquella mano que los provocaba, una huella que me quitaba el sueño, una huella con 4 dedos y uñas deformes. Creo que ese detalle fue el que más me alteró. Finalmente comprendí que no debí retirar aquel armario ni derrumbar aquella pared. Ahora he liberado a aquella horrible mujer que se encontraba atrapada en ese lugar. Creo que por eso mi abuela se alejó de sus familiares, para protegerlos. Creo que por eso me pidió jamás retirar el armario, sin importar que ahora estoy en mi habitación. En mi cama son las 3 de la mañana. Todo es oscuridad. Veo de frente a la pared. Creo que de ahí saldrá aquella horrenda mujer y hará realidad mi pesadilla de la noche anterior. Lo sé porque mi habitación ya empieza a oler a estiércol.